Bueno, muchas gracias. Mil disculpas por la espera. Como ya dijeron, chicos, es mi primera charla, así que nada, ojalá la disfruten mucho. Bueno, mi nombre es Agustina Ushmi, tengo 18 años y hay algo que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia artificial. Y si son como yo y tienen familiares que nacieron en los 80, en los 90 y son muy cinéfilos, conocen la inteligencia artificial gracias a las películas de ciencia ficción. Ese fue mi caso. Yo empecé a investigar sobre ciencia ficción, sobre la inteligencia artificial, gracias a las películas de ciencia ficción que mi papá me viene mostrando de toda la vida. Entonces, en esta charla, mi idea es adentrarlos un poco más a lo que es la inteligencia artificial y mostrarle que hay más allá de lo que vemos en las películas. Siguiente slide, por favor. Bueno, para comenzar, hay 3 tipos de inteligencia artificial. Las voy a ir describiendo una a una, pero para que tengan una idea, está la inteligencia artificial de memoria corta, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Siguiente slide. Bueno, tal como muestra el slide, este tipo de inteligencia artificial es el único que existe hasta ahora y es un tipo de inteligencia artificial que, a pesar de que cuando nosotros lo vemos en la vida real, reconocemos sus características como inteligencia artificial y su compleja programación, la verdad es que es el tipo de inteligencia artificial a nivel teórico más débil, ya que tiene un solo comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Una computadora que se dedica a hacer jugadas de ajedrez es muy buena para los juegos de ajedrez, es un tipo de inteligencia artificial, pero es para lo único que sirve. A ese motor de ajedrez no le podés pedir que te prepare un café o que juegue al mahjong, porque no va a saber. Entonces, cuando hablamos de un tipo de inteligencia artificial débil, se rige a base de procesos automáticos. Los más conocidos son los traductores o los asistentes de voz como Siri, Alexa o Google. Un ejemplo muy claro de este tipo de inteligencia artificial lo encontramos en la película WALL-E, ya que a pesar de que todos estos robots sean súper complejos en esta película, la realidad es que todos cumplen una única función. Y bueno, entonces los podríamos agrupar dentro de este tipo de inteligencia artificial. Siguiente slide. Ahora, ¿sí? Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué sucede con los robots más avanzados? Los que, aparte de tener inteligencia lógica, matemática, que tienen esta única acción, también tienen creatividad, tienen inteligencia cognitiva, inclusive la que puede llegar a equiparar a una humana. Siguiente slide. Bueno, es acá cuando hablamos de inteligencia artificial general. A partir de acá, esta inteligencia artificial aún no existe, se han estipulado muchos casos, los científicos todavía siguen analizando proyectos, pero la realidad es que aún no sabemos cómo podría funcionar este tipo de inteligencia artificial, ya que su nivel de inteligencia cognitiva podría llegar a equiparar a la de un humano. Estamos yendo mucho más allá de las computadoras que nos ganan en el ajedrez o Siri. Estamos hablando de que seríamos incapaces de reconocer a una inteligencia artificial de una persona. Y es acá donde la ciencia ficción agarra este concepto de inteligencia artificial general y le agrega un poco de filosofía y un poco de moral, y es cuando salen los mejores proyectos e investigaciones sobre inteligencia artificial y filosofía. Siguiente slide. Lo que nos está mostrando acá es el OpenAI, que es un nuevo modelo de lenguaje llamado GPT-3, que supuestamente sería capaz de programar, diseñar y hasta conversar de diversos temas por sí mismo. Este modelo de lenguaje lo que nos permitiría sería que un día
Si nosotros quisiéramos crear una página web o desarrollar una aplicación, con solamente escribirle las características a este programa, sería capaz de desarrollar el código para armar la base de esta página o esta aplicación. Estaríamos hablando de un modelo de lenguaje que, si bien no se programa a sí mismo, programa por su propia cuenta a un nivel que muchas veces equipara al de las personas que han estado estudiando muchos años sobre programación. Entonces, haría obsoleta a muchos de los conocimientos básicos de programación que tenemos nosotros. Y es acá cuando nos podemos a pensar hasta qué punto la inteligencia artificial nos afecta y nos condiciona a nosotros siendo humanos cuando somos nosotros los que creamos esta inteligencia artificial. Entramos en este ciclo que aparece muchas veces en las películas, que es el humano como creador de esta inteligencia artificial que a su vez va a ser su destructor. Pero no nos adelantemos todavía. Por el momento todo esto es pura teoría, así que vamos a pasar a la próxima slide. Ahora, con esto en mente de estas inteligencias artificiales que podrían llegar a equiparar a un humano, varios pensadores, varios científicos a lo largo de la historia formularon una serie de pruebas para medir la capacidad de una inteligencia artificial para hacerse pasar como una persona. Lo que están viendo en pantalla es la prueba de Turing. ¿Qué es la prueba de Turing? Bueno, tal como su nombre explica, Turing desarrolló esta prueba que básicamente decía que una inteligencia artificial y una persona conversan en una sala. A su vez, una persona fuera de esta sala está escuchando la conversación. Esta persona no sabe quién es la computadora y quién es la persona. Por lo tanto, al finalizar la charla, si esta persona que se encuentra fuera de la habitación marca a la inteligencia artificial como persona, quiere decir que la inteligencia artificial ha logrado llegar al mismo nivel de sociabilidad y hacerse pasar por una persona, ya que sería supuestamente irreconocible entre el resto de los humanos. Quiere decir que ha pasado la prueba de Turing. Siguiente slide. Después tenemos la prueba del café. Esta es un poco más extrema, pero básicamente lo que dice es que para que un robot pueda pasar por el mismo nivel de inteligencia cognitiva que un humano, tendría que entrar a una casa y preparar café. Y todo lo que esto lleva con el preparar café, ya sea poner los granos o prender la cafetera, todo eso. Si el robot logra, la inteligencia artificial logra llevar a cabo este proceso con éxito, se da como que ha pasado la prueba y cuenta con el mismo nivel de capacidad que un humano. Siguiente slide, por favor. Después tenemos la prueba de la universidad. ¿Qué dice? Esta es un poco más extensa que las otras dos pruebas que vimos hasta ahora. Esta dice que para que un robot o una inteligencia artificial pueda equipararse al nivel cognitivo de una persona, tiene que rendir una prueba de admisión, entrar a la universidad, egresarse con honores y conseguir un empleo. Una vez que la inteligencia artificial haya logrado todo este proceso, estaríamos hablando de que logró equipararse a la inteligencia de un humano, ya que no estamos hablando, de nuevo, volviendo a la primer tipo de inteligencia artificial, de acciones automatizadas. Estamos hablando de verdaderamente de una inteligencia artificial usando su inteligencia, sus habilidades cognitivas para superar procesos que los humanos pasamos prácticamente toda nuestra vida. A diario, miles de personas buscan entrar a la universidad, buscan trabajos. Bueno, si esta inteligencia artificial lograra llegar al mismo punto, estaremos hablando de que tiene una inteligencia que puede ser equiparable a la de un humano. Siguiente slide. Bueno, y finalmente la prueba del empleo, que es básicamente una extensión de la prueba anterior, que dice lo mismo. Un robot entra en una empresa, consigue empleo y finalmente se vuelve líder de la empresa. Acá nos alejamos un poco solamente, ¿no?, de la inteligencia general de una máquina, y estamos hablando ya de las habilidades de liderazgo, habilidades sociales que
los humanos vamos desarrollando con el tiempo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en ambientes como lo que son el trabajo o las escuelas, etcétera, necesitamos estas capacidades blandas para poder relacionarnos con la gente a nuestro alrededor. Bueno, en caso de que una inteligencia artificial logre superar esta prueba, estaremos hablando de inteligencia artificial con capacidades blandas, algo que muchos humanos tardan años en obtener. Y ya sería básicamente irreconocibles entre un humano a nivel cognitivo. Siguiente slide. Bueno, entonces, ya que tenemos esta teoría, este punto de que, bueno, podrían haber inteligencia artificial que sean iguales a nosotros en casi todo sentido, ¿no querrían alguna vez estar sobre encima de nosotros, ser superiores? ¿No serían una amenaza? Siguiente slide. Acá es cuando entramos a la superinteligencia artificial. Y bueno, en caso de que no reconozcan las dos películas que voy a usar como ejemplo, en la parte de arriba tenemos a Ultron de Los Vengadores y en la parte de abajo tenemos la icónica película 2001, Odisea en el Espacio. Bueno, este tipo de inteligencia artificial es icónico en la ciencia ficción y en la cultura popular en general. ¿Por qué? Porque suelen estar muy ligados a las escenas de catástrofe, de caos, de distopía. La realidad es que los científicos no saben cómo sería una superinteligencia artificial, ya que su nivel cognitivo sería muy superior al nuestro. Entonces, estaremos hablando de que sería capaz de programarse a sí mismo, entrando en un ciclo de superioridad y evolución imparable. Siguiente slide. Entonces, con todo esto en mente, ¿podría WALL-E, un robot simpático automatizado del primer tipo de inteligencia artificial, pasar a ser una de las causas de la extinción humana al convertirse en un tipo de superinteligencia artificial? Bueno, la realidad es que no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque, como dije antes, a partir de la inteligencia artificial general, todo esto es completamente teórico. Muchos científicos opinan que nunca va a existir la superinteligencia artificial debido a su código tan complejo. Entonces, por ahora podemos despreocuparnos de que apocalipsis tales como los de Terminator lleguen a ocurrir. Siguiente slide. Entonces, ahora con todo esto en mente, quiero hablarles un poquitito sobre un tema que me gusta mucho a mí, que es la moral. Quédense tranquilos, no es 100% filosofía como creen. Si no les gusta la filosofía y las humanidades, por favor, quédense conmigo, que les juro que hay mucha programación y mucha teoría detrás. Siguiente slide. Algo que vemos mucho en películas de ciencia ficción y que están relacionadas con la moralidad detrás del machine learning son, por ejemplo, las realidades simuladas. Este va relacionado con la superinteligencia artificial. Estamos hablando de una inteligencia que sería capaz de dominar a los humanos e inclusive superar su inteligencia cognitiva a tal punto de que seríamos incapaces de reconocer nuestra realidad. Obviamente, la película más famosa en llevar este mundo hipotético de las realidades simuladas fue Matrix, como pueden ver, pero una de mis favoritas es la película de Black Mirror, súper recomendada. Siguiente slide. Bueno, también estamos hablando en principio de identidad. Cuando nosotros pensamos en inteligencias artificiales que equiparan a un humano, lo vemos desde el punto de vista del humano, pero si la inteligencia artificial realmente llegara a desarrollar tal nivel de inteligencia cognitiva, la realidad es que terminaría desarrollando al menos las bases de los sentimientos, la conciencia, la moral. Entonces, cuando empezamos a hablar de un sentido de identidad, volvamos a la prueba Turing del principio de la charla. Llega un momento en el que si tanto las máquinas como los humanos tenemos el mismo nivel
de inteligencia creativa, cognitiva, lógica, vamos a ser irreconocibles. Y es acá cuando la identidad juega un gran papel. Siguiente slide. Bueno, como dije antes, los sentimientos. Todo ser que tenga inteligencia cognitiva tarde o temprano termina desarrollando sentimientos. Y si bien podemos ponernos en un debate súper moral sobre si las máquinas podrían llegar a desarrollar sentimientos, la realidad es que la filosofía dice que, tomando en cuenta a nivel teórico la inteligencia general, la inteligencia artificial general, la realidad es que sí, podrían llegar a desarrollar sentimientos. Y es acá cuando el humano y la inteligencia artificial comienzan a colisionar y comienza a armarse distintas teorías filosóficas de las que, si algún día tenemos mucho más tiempo, me gustaría llegar al fondo, pero por el momento sí, la inteligencia artificial podría llegar a desarrollar sentimientos si tuviese nuestra misma inteligencia cognitiva. Siguiente slide. Y ahora, para ir un poco más a la realidad, les presento The Moral Machine, o la máquina de la moral. Es un experimento de ética del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estoy segura de que muchos, si no todos ustedes, son fanáticos de la tecnología y por eso están acá. Así que calculo que conocerán a los autos automatizados, que se manejan completamente solos, de Google, que nada, fueron tendencia durante cada cierto tiempo son tendencia por, ya sea por tener accidentes con una persona, ya sea un peatón, la gente que iba dentro del auto, máquinas bastante peligrosas. Lo que plantea The Moral Machine es usar a los usuarios de la página como sujeto de experimentos. Los pone en distintos planos y en distintas situaciones y les dice, bueno, usando su moral, sus principios, su ideología, les vamos a pedir que funcionen como si ustedes fueran el auto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros, como siendo las máquinas en este experimento, tenemos que decidir. Se cambió, ahí está. Tenemos que decidir si salvar la vida del peatón o de la persona que va dentro del auto, si sacrificar la vida de un infante por la vida de un anciano, si sacrificar la vida de una mujer por la de un hombre, si sacrificar vidas humanas por vida de un perro. A todo esto el experimento además añade señales de tránsito, añade características a los peatones, ya sean ladrones, sean personas que parecen empresarios, todo para que sea muy difícil elegir a quién salvarle la vida. Y acá nos ponemos, quiero decir en carne propia, pero estaría mal usado, pero nos podríamos desde el punto de vista de la máquina. Entonces, acá cuando entra la moral en debate de, bueno, ¿qué tan moral es? ¿Qué tanto de nosotros aprenden las máquinas? ¿Qué tan seguras son si nosotros mismos podemos decidir a quién salvar y la vida de quién sacrificar en situaciones donde sí o sí la vida de alguien se va a perder? Siguiente slide. Bueno, les quiero contar una experiencia que me ocurrió a mí hace unas semanas en mi parcial de francés. Mi sueño es llegar a ser una científica. Entonces, obviamente tenía que usarlo para mi parcial. Y me pasó algo muy raro. El francés es un idioma en el que es un idioma sexuado, es decir, que los adjetivos tienen diferencia cuando se trata de hombre o de mujer, así como los sustantivos, etc. Bueno, cuestión, yo quería poner que una científica. Al ponerlo en el traductor, noté algo muy raro, que es que no me sabía decir científica, seguí insistiendo con que lo que yo quería poner era un científico, y bueno, no hubo forma de traducir lo que yo quería. Cuando me puse a investigar, justamente, habíamos dicho antes que los traductores son inteligencia artificial débil. Ahí, cuando me puse a investigar, descubrí que históricamente la tecnología de la inteligencia artificial hace elecciones de género que reflejan
nuestro pensamiento como sociedad, los estereotipos, la diferencia de género, etc. En la pantalla pueden ver ejemplos exactos de esto, en donde idiomas no sexuados, es decir, que no hay diferencia entre los adjetivos, entre los artículos, etc., automáticamente, en base al contexto de la oración, lo traduce para, ya sea para un género o para el otro. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, gracias al maravilloso mundo del machine learning y la recolección de datos, al final del día la inteligencia artificial débil como esta no deja de ser un recipiente vacío en el que nosotros colocamos nuestra información, lo que aprende de lo que nosotros le mostramos como sociedad. Y bueno, es uno de los ejemplos de todas las cosas que pasan en una sociedad tan problemática como la nuestra. Siguiente slide. Esto es otro ejemplo. Habíamos dicho también que el reconocimiento en imágenes también es un tipo de inteligencia artificial débil que se caracteriza de vuelta por acciones automatizadas. En este caso, este programa de reconocimiento de imágenes tenía como finalidad reconocer a gente, ya sea peligrosa en base a antecedentes. Y bueno, ¿qué hizo este sistema? Clasificó a la gente de color, la gente de tez oscura, etcétera, en un 30% más peligrosa que la gente de piel clara. Es más, se descubrió que hay un enorme margen de error al analizar a las mujeres de color. Ellas eran las que más sufrían este tipo de discriminación por este reconocimiento de imágenes. Quiero que por favor se detengan y piensen esto. Estamos hablando de discriminación por base de tecnología, en base de una inteligencia artificial que no tendría por qué hacer discriminación, pero la hace porque, de vuelta, es parte de la recolección de datos. Al final del día, toda esta recolección de este machine learning no deja de ser lo que nosotros le volcamos a la inteligencia artificial. Y bueno, al final del día, este programa lo que va a tomar es a una mujer de color que tal vez en su infancia robó una bicicleta como mucho más peligrosa que una mujer blanca que asaltó un supermercado a punta de pistola. Nada. Igualmente, siguiente slide, por favor. Para salir un poco de este clima un poco tétrico y desesperanzador, a mí me gusta decir que me interesa la tecnología porque me interesa hacer un cambio en el mundo. Al final del día, la tecnología es una herramienta de cambio, es una herramienta de empoderamiento, es un potenciador increíble para millones de causas sociales. Lo que tenemos es Háblalo. Háblalo es una aplicación que utiliza la misma inteligencia artificial que los traductores para hacer que la comunicación entre la gente con discapacidades de aprendizaje, de habla, etcétera, sea más fácil. De vuelta, estamos hablando de inteligencia artificial súper simple, con acciones determinadas, y sin embargo es un cambio enorme para este mundo de la sociedad que se encuentra tan excluido. A lo largo de esta conferencia hubo muchas charlas que hablaron sobre la inclusión gracias a la tecnología. No quiero dejar de remarcar eso. La tecnología es una herramienta de cambio y por más desesperanzador que suene a veces, por más caótico que lo muestre la cultura popular, la realidad es que la tecnología es una herramienta, nos sirve a nosotros para poder crear proyectos tan increíbles como esta aplicación que nos permite hacer de la sociedad algo mucho mejor de lo que tenemos ahora. Siguiente slide. Ya para ir cerrando, quedémonos en la actualidad, la tecnología y la pandemia. No hay dudas del boom tecnológico que trajo la pandemia, si bien ya existía hace muchos años, sin duda con este tiempo de aislamiento y soledad se intensificó muchísimo. Quiero tomar estos minutitos para que verdaderamente nos analicemos el rol que la tecnología juega en nuestras relaciones sociales. A tal punto empezamos
a descuidar nuestras relaciones. Y a qué punto la tecnología empezó a formar parte a reemplazar esas relaciones humanas. Al final, la inteligencia artificial puede ser un arma de doble filo. Las relaciones humanas se vuelven cada vez más frágiles en esta época donde la tecnología se volvió más útil que nunca. Si bien el avance tecnológico nos permite mantenernos conectados a pesar de la distancia, el problema radica cuando nos volvemos tan dependientes de esa relación virtual que empezamos a carecer de habilidades de socialización humanas. La virtualidad muchas veces nos ofrece un escape de esa soledad que podemos sentir en nuestro día a día. Formamos un ideal inexistente en el que todo está bien. Es ahí donde se muestra nuestra fragilidad y dependencia hasta que terminamos aislándonos del mundo real. La inteligencia es increíble, es fascinante y tiene muchísimo, muchísimo para analizarse. Pero creo que también debería verse desde un punto de vista más humano. Y eso lo quería transmitirles desde mi charla. No solamente mostrarles la inteligencia artificial desde un punto más divertido y más dinámico gracias a la ciencia ficción y la cultura popular, sino mostrarles de verdad la filosofía detrás de todo esto de la inteligencia artificial. Siguiente slide. Y bueno, como conclusión, quiero dejarles que la inteligencia artificial hasta el día de hoy es uno de los campos más amplios y menos definidos de la computación, principalmente porque abarca conceptos tales como machine learning, deep learning, e inclusive cuestiones existenciales. Aún así, no hay que tenerle miedo. No quiero que se vayan de esta charla pensando que en cualquier momento algo parecido a lo que ocurre en Terminator o en Blade Runner puede llegar a ocurrir. No. La tecnología artificial es tan buena como la información que aprende. Su uso ético podría llegar a cambiar totalmente nuestras vidas, desde las ciencias hasta las artes. Y si bien es más interesante pensar en robots que viajan en el tiempo o una distopía controlada por máquinas, la inteligencia artificial y la robótica de nuestros días se alejan más de lo que esperaban escritores como Asimov, uno de los padres de la ciencia ficción. En la actualidad tenemos robots que están aprendiendo a soñar, a pintar y a aprender sobre moral leyendo historias infantiles. Y los invito a que busquen estas investigaciones, estos proyectos, para que no le tengamos más miedo a la inteligencia artificial. Estudiémosla, investiguémosla, tomemos las películas y los libros de ciencia ficción como lo que son, ficción y no premoniciones. Y espero que esta charla les haya dejado con muchas más ganas de aprender sobre Machine Learning y sobre inteligencia artificial. Yo soy Agustina Bushmead y muchas gracias a Codiar por permitirme estar en esta presentación y nada, ojalá la hayan disfrutado. Bueno, no sé si ahí me escuchan o no. Vamos a correrla, porque yo no veo nada ahora. Bueno, ahí está, creo que ahí se escucha bien, ¿no? Sí. Ah, bueno, perfecto, porque no veo el monitor, así que bueno. Agus, me encantó la charla, me encantó muchísimo, sobre todo porque, no solo porque son temas súper interesantes, sino porque, aparte, en lo personal, me encanta todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Fue una de las materias que más me gustó en la facultad. Y bueno, le mando un saludo a Ale García, de paso, que fue mi profe. Y nada, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial tiene muchos usos, desde inteligencias súper elaboradas hasta inteligencias súper chiquitas. Yo creo que en todos lados de a poco nos vamos metiendo con estas pequeñas inteligencias que nos ayudan. Más allá de que obviamente si pensamos el escenario apocalíptico, está bien, tenemos Skynet, tenemos todo eso, pero nos olvidamos que cuando buscamos en Google algo, una receta, hay una inteligencia artificial. Cuando buscamos en Spotify y Spotify nos manda el descubrimiento semanal, es una inteligencia artificial. Y ni hablemos de los juegos, que cada día tienen más y más complejidad, así que me encanta pensar. Tengo un par de libros ahí todavía pendientes para leer que no he podido, pero me encantó tu charla. Y yo creo que el debate que se generó en el chat habla por sí solo. Ya de paso te dejan los aplausitos de siempre, porque la verdad que bueno, no mucha gente habla de esto. Bueno, muchas gracias. Ya les digo, me falta en el campo, no voy a mentir.
estoy estudiando, estoy aprendiendo, pero de verdad me encanta todo este tema, así que nada, si hay alguien más que tenía dudas sobre aprender inteligencia artificial, creo que es lo mejor que hay y que nada, que se animen porque es muy fascinante lo que hay por aprender. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo intenté dar una charla en un evento, en un Beer.js, haciendo como algunos algoritmos de Machine Learning. Es súper interesante el proceso, no solo obviamente de explicarlo y todo, sino el proceso en el cual lo vas construyendo y vas viendo cómo funcionan esas cosas. Es increíble y nada, me fascina ese tema. No sé si hay alguien acá en el chat que tenga preguntas, creo que quedó súper claro el tema, la verdad que como les decía al principio, estas son charlas que más allá de lo técnico que te pueda dejar una duda, abre el debate en todo caso. Así que no sé si alguien quiere dar alguna pregunta acá para Agus. Y bueno, Agus, no sé, bueno, ahí en las slides al último aparecía tu mail, pero no sé si además tenés redes y querés compartir con la gente para saber dónde te puede buscar. Sí, tengo mi Instagram, que es @agushufs, porque si pongo mi apellido no terminamos más. Pero nada, ese es el Instagram, pues también estoy en LinkedIn si les interesa. En Instagram subo más que nada lo que son oportunidades de tecnología para los jóvenes, así que si hay alguien acá más o menos entre de 15, 20 y pico de años que quería entrar a tecnología o algo, ya sabe. Nada, de vuelta, muchas gracias a Codiar por la oportunidad, me encantó, así que... No, gracias a vos por también darnos la oportunidad de tenerte acá y sumar con una charla extraordinaria, la verdad. Así que, Agus, bueno, desde ya invitada a próximas ediciones, a otros eventos también. Nos encantaría tener una charla tuya de nuevo, quizás expandiendo esta inteligencia artificial o quizás otro tema, uno no lo sabe. Así que, bueno, agradecimientos totales. Me encantaría, muchas gracias. Y bueno, si no hay preguntas, me voy así. Te dejan muchos aplausos, eso sí. Así que bueno. Muchas gracias, Agus. Y si Manu estás ahí y nos das el ok, arrancamos directamente sin bloque en el medio como para ir avanzando. ¿Qué nos decís, Manu, desde el backstage? Si me da el pulgar arriba, Manu. Muchas gracias. Bueno, Agus, muchas gracias por estar acá con nosotros y te esperamos en una próxima edición.